Saludos, mi nombre es Adrián José Jiménez y en este video estaré hablando sobre la ley del enfriamiento, un principio muy importante en la física que explica cómo los objetos cambian su temperatura con el tiempo. ¿Alguna vez has notado cómo una taza de café caliente se enfría poco a poco? ¿O cómo una comida caliente pierde calor si la dejas fuera del refrigerador? Todo esto ocurre debido a esa ley. En este video aprenderás qué es la ley del enfriamiento de Newton, cómo funciona y veremos algunos ejemplos sencillos para entenderla mejor. Decimos, la ley del enfriamiento de Newton establece que la velocidad a la que un objeto cambia su temperatura es proporcional a la diferencia entre su temperatura y la del ambiente. Esto significa que si un objeto está muy caliente en un ambiente frío, se enfría rápido. Si la diferencia es pequeña, el cambio es más lento. Entonces, aquí tenemos la fórmula en donde se va a dividir el cambio de temperatura en el tiempo, que es igual a la K, que es igual a constante positiva, depende del material. Entre paréntesis, T, temperatura del objeto, menos T, temperatura ambiente. El signo negativo indica que la temperatura disminuye con el tiempo. Entonces, esto quiere decir que si el objeto quiere alcanzar la temperatura del ambiente, por eso, si está caliente se enfría, si está frío se calienta. Entonces, aquí podemos ver el primer ejemplo, que es un café caliente. Que imagina que sirves una taza de café a 80 grados Celsius en una habitación a 25 grados. Al inicio, la diferencia de temperatura es grande. El café se enfría rápido después de unos minutos. La diferencia es menor, el enfriamiento es más lento. Por eso nunca se enfría de golpe, sino poco a poco. Aquí podemos ver el segundo ejemplo, que es en una morgue. Y decimos ahora, un caso más complejo. No sabemos cuándo empezó a enfriarse la hora de la muerte, pero tenemos dos lecturas de temperatura y la temperatura del entorno. Esta es una escena clínica y fría de un laboratorio forense, iluminada con luz azul sutil sobre una mesa de acero inoxidable. Vemos instrumentos médicos y crucialmente dos termómetros digitales analíticos distintos mostrando las lecturas exactas del problema. Aquí podemos ver otro ejemplo, contraste de calor extremo y enfriamiento activo. Volvemos al calor, pero esta vez industrial y exterior. Un gran horno de cerámica brilla intensamente junto a él. El objeto, una pieza geométrica incandescente brillando en naranja, descansa sobre piedra enfriándose activamente bajo el sol. Bueno, podemos decir que en la vida diaria, soplar comida acelera el enfriamiento. Algunos más materiales se enfrían más rápido que otros. Errores comunes. Pensar que se enfría siempre igual. Pensar que llega al ambiente instantáneamente. En realidad, el proceso se vuelve más lento con el tiempo. Ahora, le hablaré de un pequeño ejemplo. Si tienes un objeto a 100 grados Celsius en un ambiente de 20 grados Celsius, la diferencia es muy grande. Se va a enfriar rápido. Luego, el proceso se hace más lento. Bueno, entonces aquí decimos que en conclusión, la ley del enfriamiento de Newton es un principio fundamental que nos permite comprender cómo y por qué los objetos cambian su temperatura cuando están en contacto con un ambiente diferente. A lo largo de este video vimos que la temperatura de un objeto no cambia de manera instantánea, sino progresiva. Esto depende principalmente de la diferencia entre la temperatura del objeto y la del entorno. Cuando la diferencia es grande, el cambio corre más rápido y cuando la diferencia disminuye, el proceso se vuelve más lento. También analizamos ejemplos de la vida cotidiana, como una taza de café caliente que se enfría o una bebida fría que se calienta.
demostrando que esta ley está presente en situaciones simples que experimentamos todos los días. Además, comprendimos que esta ley tiene aplicaciones importantes en distintos campos, como la ingeniería, la medicina forense y la industria, donde es necesario predecir cómo evolucionan las temperaturas con el tiempo. En definitiva, la ley del enfriamiento de Newton no solo explica un fenómeno físico, sino que también nos ayuda a interpretar y predecir situaciones reales, convirtiéndose en una herramienta muy útil tanto en la ciencia como en la vida diaria. También podemos decir que es un modelo elegante que demuestra cómo la naturaleza busca el equilibrio. Su importancia radica en su capacidad para transformar una observación intuitiva. Las cosas calientes se enfrían más rápido en un modelo matemático predictivo que sigue siendo un pilar en la enseñanza de la física y la ingeniería térmica aplicada. Muchas gracias por su atención.